Jesus, I thank you so much for this opportunity to come this morning, Jesús, te doy muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das esta mañana, just to stand before your word and learn how to pray. de poder llevar tu trabajo, tu palabra y poder orar. And Jesus, I pray that as you teach us this morning, that it would change our lives. Y te pido que mientras nos enseñas esta mañana pueda cambiar nuestras vidas. That prayer is one of the most important aspects of life, and so many times we don't understand how you want us to pray. Que la oración es una de las partes más importantes de nuestra vida y que a veces la descuidamos. Y que tú realmente quieres que sepamos cómo debemos orar. Jesus, I pray that you would reveal to us what you intended for us in the Lord's Prayer, in Jesus' name. Te pedimos que nos reveles en tu palabra lo que tú quieres que aprendamos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amen. Well, when I was 8 years old, I went with my dad to a prayer meeting. Cuando yo tenía 8 años fui con mi papá a una reunión de oración. Now, I don't remember much about it. I don't remember if it was a pastor's prayer meeting or if it was just a general prayer meeting in the city. La verdad mis recuerdos son un poco borrosos, no recuerdo si era una reunión de puros pastores o una reunión general de oración. But I remember going as a 8-year-old kid, and just the atmosphere was very, very tense. Pero recuerdo que iba simplemente como un niño de 8 años y toda la atmósfera era como muy tensa. And everybody was yelling and screaming. Y todo el mundo estaba gritando y llorando. And everybody was like rebuking evil spirits. Y todo el mundo estaba reprendiendo a los demonios. But the funny thing is, they were like, I rebuke the spirit of, fornication and homosexuality. Pero lo más chistoso es que todas estas personas estaban reprendiendo al espíritu de fornicación o de homosexualidad. And everybody was praying at the same time. Y todos estaban orando al mismo tiempo. And everybody was yelling. Y todo el mundo estaba gritando. And I remember being an 8-year-old kid listening to them. Y me recuerdo a mí mismo como un niño de 8 años observándolos y escuchándolos. And I was wondering in my mind, why are they confessing other people's sins and not their own? Y yo recuerdo que pensaba, ¿por qué están ellos confesando los pecados de otras personas y no los de ellos propios? Why isn't there any God, we're sorry if we haven't been loving to our neighbor? ¿Por qué nadie está pidiendo perdón porque no hemos sido amables con nuestros vecinos? Why isn't anybody saying, God, I'm sorry we haven't been light in darkness? Y porque hay gente que no está pidiendo perdón diciendo, Señor, perdónanos porque cambiamos la luz por la oscuridad. All I heard was arrogance. Todo lo que yo escuchaba era arrogancia and anger e ira. And I remember leaving that place. I was 8 years old, and to this day I remember it. Y yo me acuerdo, tenía 8 años y más o menos alcanzo a recordar esas cosas. And I asked my dad when we left, I was like, why do they pray like Pharisees? Y yo recuerdo que le pregunté a mi papá, ¿por qué ellos oran como oraban los fariseos? As an innocent kid, just reading the Bible. Y saben, como un niño inocente que leía la Biblia. In Luke 18, there's this story of a Pharisee that goes to pray. En Lucas 18 hay una historia de unos fariseos de un fariseo que oraba. And in this story, the Pharisee goes to the corner and he says in loud voice, God, I thank you that I'm not like him. Y en esta historia el fariseo está de pie orando y dice, Señor, gracias porque no soy como él. I thank you I'm not a thief. I thank you I'm not an adulterer. I thank you I'm not like this tax collector. Y él decía, te doy muchas gracias porque no soy un pecador, te doy gracias porque no soy un mentiroso ni un ladrón y porque no soy como este cobrador de impuestos. I fast twice a week. I give tithes of everything I earn. Decía, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. And when I heard these people praying, what I in essence heard was the same exact prayer. Y cuando yo escuché a todas estas personas orar, en esencia, yo escuchaba exactamente la misma. And as I was talking to my dad, I was like, what about the tax collector in that same story? Y me recuerdo que hablaba con mi papá y le preguntaba, ¿qué pasaba con el recaudador de impuestos en esa historia? Where he can't even look up to heaven. Que ni siquiera podía levantar la vista al cielo. And he hits his chest and he says, have mercy on me, a sinner. Y que él se golpeaba el pecho mientras oraba y decía, ten misericordia de mí que soy pecador. And God says, certainly that man's prayer will be heard. Certainly that man's prayer will, he'll be justified. Y la Biblia nos dice que ese hombre iba a regresar a su casa justificado. And what I learned through that experience y lo que yo aprendí a través de esta experiencia is that a lot of times the most honest and sincere prayers are not prayed from people that have been Christians for a really long time. Y es que a veces las oraciones más sinceras no son las que son oradas por las personas que llevan más tiempo en el cristianismo. Sometimes the most honest, powerful, truthful prayers are from people that are just
starting their relationship with Jesus Christ. Muchas veces las oraciones más sinceras, más reales, más poderosas son aquellas que son hechas por personas que acaban de iniciar en su vida con Cristo. What I'm getting at is a lot of people who are new Christians need to learn how to pray. Y lo que yo quiero decir es que muchas personas cuando se acaban de convertir necesitan aprender a orar. But I would say even more so, people who have been Christians a really long time need to relearn how to pray. Pero lo que realmente necesitamos pensar es que las personas que ya tienen mucho tiempo en el Evangelio son los que realmente tienen que aprender cómo orar. Really, Jesus was addressing in the Sermon on the Mount, which we're about to study, he was addressing the disciples. Y en esta predicación que vamos a ver en el servicio, Jesús estaba dirigiendo esas palabras a sus discípulos And his disciples were already followers of him. y a todos los demás seguidores que estaban ahí con él. Yet they didn't know how to pray. Y aún así ellos no sabían cómo orar. Prayer isn't something that is complicated. La oración es algo que puede ser complicado, It's something that is incredibly simple. pero también es algo que es increíblemente simple. But because it's so simple, a lot of people complicate it because they want to feel self-righteous or whatever. Pero también porque es tan sencillo, mucha gente la complica porque sienten que tienen que hacer más. So, like I said, we're going to be studying the Lord's Prayer for the next 5 weeks. Y como se los había dicho, vamos a estar estudiando el Padre Nuestro las próximas 5 semanas. Every week, we're going to see a different part of the Lord's Prayer. Y cada semana vamos a ver una parte diferente del Padre Nuestro. And what I'm going to do this morning is give a little introduction to the Lord's Prayer. Y lo que yo quiero hacer el día de hoy es darles una pequeña introducción al Padre Nuestro. And we'll just look at the first line of the prayer where it says, Our Father in heaven, hallowed be thy name. Y vamos a ver solamente la primera parte del versículo que dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. So, the context of this prayer is found in Jesus teaching his disciples on what it means to be a Christian. Y el contexto en el que se da esta enseñanza está en Jesús enseñándole a sus discípulos lo que es ser un seguidor. I'm going to go ahead and read verses 5 through 9. Voy a ir y leer los versículos del 6 al 9. It says, And when you pray, you shall not be like the hypocrites, for they love standing on the synagogues and on the corners and on the streets, that they might be seen by men. Assuredly, I say to you that they have their reward. But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do, for they think that they will be heard with their many words. Therefore, do not be like them, for your Father knows the things which you have need before you ask him. In this manner, therefore, pray, Our Father in heaven, hallowed be thy name. So, this whole chapter is a series of contrasts. Entonces, todo este capítulo es una serie de contrastes. It says, don't do this, Y les dice, no hagan esto, rather do this. mejor hagan esto. The first one is in verse 2 where it says, don't give to be seen by men. Lo primero es en el versículo 2 donde dice, no lo hagan para ser hechos por los hombres. And then it says, rather, when you give, don't let your right hand know what your left hand is giving. Después dice, cuando des, que tu mano izquierda no sepa lo que da la derecha. Right here we saw that when you pray, you shouldn't pray to be seen by men. Y lo que vemos es que cuando tú oras, no debes hacerlo para ser visto por otras personas. Rather, you should pray in secret. En lugar deberíamos orar en lo secreto. Then verse 16, which we won't see in this series, but it'll help us to see the contrast that Jesus is using in chapter 6. Y además adelante en el versículo 16, que no lo vamos a ver ahorita, pero simplemente para mostrar el contraste. It's going to talk about fasting. And when he says, when you fast, don't look all down. So people are like, oh, that guy must be fasting. He's really spiritual. Entonces te habla acerca del ayuno. Dice que cuando ayunes no te veas todo triste para que la gente vea, ah, mira, está ayunando, qué espiritual es. He says, rather, when you're fasting, you should, bathe and have hygiene and look presentable so that nobody even knows that you're fasting. Y básicamente te está diciendo, cuando ayunes, báñate y arréglate y que nadie se dé cuenta que estás ayunando. It says, don't store treasures on earth. This is verse 19. En el versículo 19 les dice, no amontonen tesoros en este mundo. And then the contrast is, rather, store up treasures in heaven in verse 20. Y el contraste que les presenta en el versículo 20 les dice, mejor haz tesoros en el cielo. Verse 31 says, don't be anxious. En el versículo 31 le dice, no te afanes. And verse 33 says, rather, seek first the kingdom of God and his righteousness. Y le dice, por el contrario, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. So what we see in this chapter is a series of contrasts. Don't do this, rather do this.
Y lo que vemos en todo este capítulo es una serie de contrastes. No hagas esto, mejor haz And esto. the reason he makes contrasts like this is because sometimes we need a bad example. Sometimes we need to know what not to do. Y la razón por la que hace estos contrastes es que muchas veces necesitamos un mal ejemplo para saber qué es lo que no tenemos que hacer. So before we get into the Lord's Prayer, Jesus gives us two bad examples, two ways we shouldn't pray. Entonces, antes de entrar en el Padre Nuestro, Jesús nos da dos ejemplos de cómo no orar, dos malos ejemplos. The first one we're going to call it the religious prayer, and the second one we're going to call it the secular prayer. La primera la vamos a llamar la oración religiosa y el segundo ejemplo lo vamos a llamar la oración secular. So if you look at verse 5, the first thing it says that we shouldn't pray, it says we shouldn't pray like the hypocrites. Y lo primero que vamos a ver es en el versículo 5, donde dice que cuando oremos no seamos como los And hipócritas. so there's a group of people, religious people, hypocrites, that it says that they love praying, standing up in the synagogues, and they love going to street corners to be seen by men. Y dice que no seamos como los hipócritas, como algunas personas religiosas que hablaba de que se paraban de pie a orar en las sinagogas o en las esquinas de las calles para que las personas los vieran. So basically this hypocritical prayer is trying to project as you pray a spirituality that you don't possess. Y básicamente lo que esta persona está haciendo mientras ora en las calles, está tratando de proyectar una espiritualidad que realmente no posee. This is the kind of guy who doesn't really love Jesus. He kind of plays the church game. Este es el tipo de persona que realmente no ama a Jesús, que más o menos quiere dar la imagen de una iglesia de religioso. He never prays at home. He never prays with his wife. He never prays with his kids. Él nunca ora en su casa, nunca ora acompañado de su esposa o con sus hijos. But when he gets to church, man, does he have some prayers. Pero cuando llega a la iglesia se avienta unas oraciones increíbles. Oh my goodness, look at him. He's sweating. Y se le dicen, míralo, es increíble, está sudando de tanto poder. He's praying so loud, he's shaking. Está orando tan fuertemente que está temblando. That guy must be like a super duper Christian. Y este cuate debe ser súper mega cristiano. And these hypocritical prayers, what they're trying to do is they're trying to project something. Y lo que hace esta oración hipócrita es que trata de proyectar algo. And let me say this. Y déjenme decirles esto. We're all guilty at some point of doing this. Todos somos culpables de esto hasta cierto punto. Do you know how to know that you fall into religious prayer, hypocritical prayer? ¿Sabes cómo te das cuenta de que has caído en una oración hipócrita You religiosa? say some phrase, and in the back of your mind, you're like, that was so good. Dices una frase y después piensas, eso estuvo Like- muy bien. Everybody thinks I'm super good at praying. Estoy seguro que todos están pensando que soy súper This is the espiritual. kind of guy that when they're in a prayer circle, Ese es el tipo de persona que cuando están en un círculo de oración he's rehearsing it in the back of his mind. está pensando en la parte en su cabeza. He's like, oh, I know what I'm going to pray for. This will sound so cool. Ah, ya sé lo que voy a decir, esto va a sonar súper bien. And they raise their voice and they fluctuate and they quote verses and it's half a sermon in a prayer. Y es el tipo de persona que le da una entonación a su voz y cita versículos y se pone todo emocionado. This guy's the worst when you have him over to your house and you ask him to pray for lunch. Esa es la peor persona que puedes tener de invitado a tu casa y pedirle que ore por los It's alimentos. like, could you pray for dinner? ¿Puedes orar por la cena? Like 27 minutes later, dinner is cold, he's rebuked every demon in the house. And it's like, come on, can we just eat? Y 27 minutos después, cuando la comida ya está fría y él sigue reprendiendo a los demonios de la casa, entonces así como que, ¿puedes bajarle y comer ya de una vez? First one is the religious prayer. Entonces esta primera oración es la oración The religiosa. second one is the secular prayer. La segunda oración es la oración secular. And you say, wait, secular as a non-religious? Y lo que tú normalmente piensas sería, espera, secular no significa no religioso. Yeah, but I would say a lot of people, not everybody, but even non-Christians or even non-religious people pray. Y sí, pero lo que realmente estoy tratando de decir es que todas las personas, incluyendo muchas las veces las que no son religiosas, oran de alguna manera. There's a saying, I grew up surfing, there's a saying between surfers that there's no atheists when the waves are big. Y hay una frase muy popular entre los surfistas que dice que There's no atheists when the waves are big. Atheist, ateo. que no existe un ateo cuando las olas están grandes. Because you're being held under and you're like, oh, God, save me. Porque si te caes de la tabla estás pensando, Dios, sálvame por favor. So most people pray even if they're not religious at some point. Entonces todas las personas
oran, sean o no religiosas en cierto punto de su vida. And Jesus talks about this in verse 7 when he says, when you pray, don't use vain repetitions as the Gentiles. Very interesting. Y Jesús lo dijo en el versículo 7, dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Typically, when a Jew is talking about a Gentile, he's talking about a non-Jew, and a lot of times what he's talking about is somebody who does not fear the God of the Bible. En muchas veces cuando los judíos estaban hablando de los gentiles se referían a cualquier persona que no fuera judía y que no creyera en el Dios de ellos. So when it says don't use vain repetitions as the Gentiles, what he's doing is don't pray like those people who don't know God. Y cuando les está diciendo no uses vanas repeticiones como los gentiles, les está diciendo no ores como esas personas que no conocen a Dios. And this is the reality about secular prayer. Secular prayer is vain. Y esta es la realidad acerca de la oración secular. La oración secular es vana. Secular prayer sees prayer as kind of an abracadabra. Y la oración secular busca orar como una especie de abracadabra, de frase mágica. They think that, oh, I've already said a prayer, which means now I'm going to, do better. Y ellos básicamente le dicen, ok, ya dije una oración, eso significa que me va a ir mejor. And these are the kind of people that, before a sporting event or something will do their prayer. Y estos son el tipo de personas que antes de algún evento deportivo importante oran. And it's not that they love Jesus, and it's not that they serve Jesus, and it's not that they're praying to Jesus, but it's some people don't change their socks, some people, pray before a game. Y no es que estas personas amen a Jesús, no es estas personas que estén comprometidas por Jesús, simple y sencillamente hay personas que no se cambian los calcetines antes de un juego importante o que tienen el calzón de la suerte, ellos oran antes del juego. And it's superstitious, Y es superstición, but it's not praying to a person. pero no es orarle a una persona. It's just appealing to some divine power for a temporary blessing. Es simplemente tratar de apelar a algún poder divino por una bendición And what we temporal. see here is he says they use vain repetitions. Y lo que vemos aquí es que Jesús les dice, ellos usan vanas It's repeticiones. scripted, it's memorized. Está escrito, está memorizado. It's not conversational. No es una conversación real. And you know what's really, really sad? ¿Y saben lo que es realmente triste? The prayer that has become most repeated Que la oración que se ha convertido más repetitiva is the one that appears 2 verses after. It says, don't use vain repetitions like the Gentiles. que es justamente la oración que viene 2 versículos después de que Jesús les dice, Isn't no usen vanas repeticiones. Isn't that crazy that the Lord's Prayer has just become some religious, thing you quote and it has lost so much meaning, even though a few verses prior it says, don't use it as a vain repetition? ¿No parece ridículo que la oración que el Señor nos va a dar como ejemplo se haya convertido en una repetición real? 2 versículos después de que el Señor les dice, no usen vanas repeticiones. So, there's 2 negative examples of how not to pray. 1, don't pray religiously. 2, don't pray secularly. Entonces tenemos 2 ejemplos de cómo no orar. Uno dice, no ores hipócritamente, y la segunda, no hagas vanas repeticiones. And then he also gives the counterpart, how we should pray. Y entonces Él muestra la contraparte, cómo debemos de orar. So prayer, number 1, shouldn't be hypocritical. It should be intimate. Y entonces lo número 1 es que la oración no debe ser hipócrita y debe ser íntima para Dios. So look at verse 6. It says, but when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father that's in secret, and your Father who sees in secret will reward you openly. Vemos en el versículo 6 que le dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en So público. what's the antidote? What's the way we correct hypocritical prayer? Personal prayer. Y entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la manera de corregir la oración hipócrita? Es la oración en la intimidad. That we spend real time between God and us with nobody around, praying, talking, conversing. Que pasemos tiempo de calidad orando a Dios en un lugar donde nadie nos esté viendo, estemos solos nosotros con Dios. Prayer at church is not bad. Orar en la iglesia no es algo malo. Jesus called the church, it should be called a house of prayer. Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. So we should pray at church. We should have, like the week of prayer and fasting. Y sí, debemos orar en la iglesia y debemos mostrar que es un lugar de oración y debemos orar y ayunar en la iglesia juntos. We have close to 20 home groups, and in every home group there's prayer. Tenemos cerca de 20 grupos en casa y en cada grupo en casa hay tiempos de oración. We have prayer here at church Tuesday through Friday every week. Tenemos días de oración aquí en la iglesia. And so
I mean, we're all for praying publicly, yes, Y sí, estamos definitivamente a favor de una oración juntos, públicos, como hermanos. but not as a substitute for personal prayer, but as a complement to Pero personal de prayer. ninguna manera es esto un sustituto a la oración solo. Esto es un complemento a. Be extremely careful if the only time you spend in prayer is in the presence of other Christians. Ten mucho, mucho cuidado si el único tiempo que pasas en oración es cuando estás junto a otros cristianos. Like once again, yes, we see a lot of prayer in the New Testament between Christians, like in Acts, they are praying all the time together. Y otra vez, vemos muchísimos tiempos de oración juntos en el Nuevo Testamento, especialmente en Hechos. Vemos que siempre estaban orando juntos. But we also see in Acts many stories of personal prayer by many people. Pero también vemos en las muchas historias, muchos tiempos de oración personal entre todos ellos. When Saul is blinded by Jesus, when Saul, Cuando el ciego se acerca a Jesús, Saulo, cuando Saúl está buscando a Jesús, he is blinded, él es cegado and God speaks to Ananias, y Jesús habla con Ananías. and he tells him, go heal Saul. Y él entonces le dice, ve y sana a Saúl. And he says, for behold, he is praying. Y le dice, porque él está orando. One of the characteristics of somebody who is truly born again is that they pray. Una de las principales características de alguien que ha nacido de nuevo es que está orando. They pray on their own. Ellos oran por sí mismos. They pray with Jesus. Ellos oran con Jesús. Now here, let me say this to you real quick. Ahora, déjenme decirles esto muy rápidamente. I really like reading old commentaries. Realmente me encanta leer todos los comentarios. I like Luther, I like Calvin, I like Edwards, you know, those kind of dead people. Me gusta Lutero, me gusta Calvino, me gusta Edwards. But the one thing that I've seen about them is they're like, yeah, so I got up at 5 in the morning and prayed for 3 hours. Pero las cosas que me llaman la atención es que ellos escribían, sí, me levanté en la mañana y lloré por 3 horas. And we're like, whoa, so is that how you do it? Y yo siempre me pregunto, oh, ¿esa es la manera en que se hace? So the only true way to pray is to, before you do anything else, pray for 3 hours? Entonces, lo que uno tiene que hacer es, antes de hacer cualquier otra cosa, tengo que levantarme a orar por 3 horas. There's a book called Why Revival Tarries, and in there it says, a pastor that does not pray 2 hours every day before he goes to church is not worth a penny. Y leí otro libro que decía que un pastor que no ora 2 horas antes de una predicación no vale 1 centavo. And I read that and I was like, is that really God's heart in prayer? Y yo pensaba, ¿este es realmente el corazón de Dios acerca de la oración? Have us with a stopwatch. Él tiene su reloj aquí medidor de And like, tiempo okay, go. y empieza y dice, ok, vas. And 2 hours later, okay, that's it. You're good to go. Go on. Go do your thing. Y a las 2 horas le dice, muy bien, lo lograste, ok, ahora sí ya puedes ir a hacer lo que tienes que hacer. No, as times change, we must adapt. Pero no es así, conforme los tiempos cambian, tenemos que adaptarnos. We don't live on a farm. No vivimos en una Like, we're granja. not getting up at 5 in the morning and, milking cows and doing that kind of stuff. Most of us. Some of La you mayoría de are. nosotros no nos levantamos a las 5 de la mañana y ordenamos a las vacas o a las cabras. No, these guys didn't have electricity. Estas personas no tenían electricidad. So what I'm saying is, it doesn't matter if you pray 2 hours in the morning or you pray 15 minutes every hour, or what I'm trying to get at is just pray. Y lo que estoy dando es que no importa si oras 2 horas antes o 15 minutos cada hora, lo importante es que ores. Okay, so the solution for religious prayer is intimate prayer, it's personal prayer. Y entonces la solución a la oración hipócrita es una oración en intimidad, oración en secreto. And number 2, the answer for vain or repetitive prayer should be family prayer, and I'll explain that in a second. Anyway, that we would be trusting God. Y entonces quedamos que la forma de deshacernos de la oración hipócrita es una oración en intimidad, y la forma de deshacernos de las vanas repeticiones es una oración en familia. Voy a explicarles un poco aquí Yeah, adelante. and by family, I don't mean, with your wife and kids, even though that's important. Y por familia no me estoy refiriendo a que ores con tu esposa y tus hijos, aunque esto es muy importante, But I mean a family mindset. sino me refiero a una mentalidad de familia. Verse 8 says, therefore do not be like them, for your Father knows the things you have need of before you ask Him. Y lo vemos en el versículo 8 que dice, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad
antes de que vosotros le pidáis. So the reason we don't need an abacadabra kind of prayer is because we know that God is our Father. Y la razón por la que no necesitamos una oración que haga una especie de frase mágica es porque sabemos que Dios es nuestro Padre. The reason we don't do vain repetitions is because that's not the way you talk with your Father. La razón por la que no hacemos vanas repeticiones es porque esa no es la manera en que tú le pides algo a tu padre. What kind of relationship would you have with your dad if every single morning you did the same 15-word phrase? ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de relación tienes con tu padre si todos los días dices la misma frase durante 15 minutos? No, he says you need to pray to your Father and he knows what you need. Y dice, no, tienes que orar a tu padre, él sabe lo que necesitas. We don't need some magic formula to get God to bless us. God is our Father and he gives us everything we need. No necesitamos una fórmula o un orden mágico de oración para obtener las bendiciones de Dios. Dios es nuestro Padre y sabe lo que necesitamos. So many books on prayer are, if you pray this prayer, then you will be successful. Or if you pray this prayer, then you will bring down stuff from heaven or whatever. Hoy en día hay muchos libros que te dicen, si oras esta oración, entonces vas a tener bendición. Si oras esta manera, entonces vas a hacer que los cielos se abran y vengan bendiciones. You don't need a magic formula for prayer. Pero la verdad es que no necesitas una fórmula mágica para orar. Once again, our dad loves us and he knows what we need. Otra vez, nuestro Padre nos ama y Él sabe qué necesidades tenemos antes de que le digamos algo. So let's get into it. Entonces vamos a verlo más a fondo. We're just going to see this one phrase. It says, therefore, in this manner pray, our Father in heaven, hallowed be your name. Y entonces les dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Okay, so really quick, it says, in this manner pray. Y entonces muy rápidamente les dice, vosotros pues oraréis así. It doesn't say pray this. No les está diciendo oren esto. It's not saying when you pray, you need to say these exact words. No les está diciendo cuando oren tienen que repetir exactamente estas palabras. Why? ¿Por qué? Because he just said that we shouldn't pray using vain repetitions. Porque justo nos acaba de decir 2 versículos antes que no debemos usar vanas repeticiones. So the Lord's Prayer is an example. Entonces, el Padre Nuestro es un ejemplo. It's not a prayer that we should repeat verbatim. No es algo tallado en piedra que tenemos que repetir exactamente. And it's not even something that is like a pattern that we should follow like step by step. Y ni siquiera es un patrón que tengamos que seguir así como que primero va esto y luego va esto y A luego lot va of esto. people have taken the Lord's Prayer to be that. Okay, you need to start with our Father or something similar, and then holy be your name or something similar. Y mucha gente cree esto, cree que el Padre Nuestro es decir, ok, tienes que empezar con Padre Nuestro o algo similar, santificado sea tu nombre o algo similar. And that it's a step-by-step like process. That's not what Jesus was thinking. This is just an example of how we should pray. Y ellos piensan que esto es una muestra de paso por paso de cómo hacerlos, cuando no es así. Jesús nos está dando un ejemplo de cómo. Okay, so I'm going to focus on 4 parts of this first phrase. Y me voy a enfocar en 4 partes de esta frase. First one is Father. La primera es Padre. The second is our. La segunda es nuestro. The third one is in heaven. La que sigue es en los cielos. And the fourth one is hallowed be your name. Y la última parte es santificado sea tu So nombre. let's start with Father. Entonces empecemos con Padre. And this is the most important part, I believe, of prayer. Y esta es la parte más importante, yo creo, de la oración. Prayer is nothing more than a conversation with your divine Father. La oración no es nada más que una conversación entre nosotros y nuestro Padre Divino. And to us, that might sound kind of elementary. Y para nosotros eso puede sonar algo muy sencillo, muy elemental. But for Jews and the people that Jesus was writing to, they didn't tend to look at God as Father. Pero para la época, para los judíos en la época de Jesús, ellos no solían pensar en Dios como su Padre. Actually, in all of the Old Testament, which is huge, there's only 2 mentions of God as Father, which is fascinating. De hecho, en todo el Antiguo Testamento, en toda la historia del Antiguo Testamento, que es enorme, solamente hay 2 menciones a Dios como Padre. And in the New Testament, we see this repeated, Father, 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 Father. Y en el Nuevo Testamento vemos cómo esto se repite una y otra vez. Jesus began a revolution. Jesús inicia una revolución. And this revolution is people were used to seeing God as just God. Y en esa revolución él empieza a decir, la gente solía ver a Dios solamente como Dios, A deity.
una deidad, a powerful being, un ser poderoso, the creator of everything. el creador de todas las And cosas. he is. Y Él lo es. But how revolutionary is it to think that that all-powerful being has the identity of a father? Pero qué tan increíble es la revelación de que este ser todopoderoso tiene la identidad de un padre. And this changes the way we pray. Y esto cambia completamente la manera en It, que it oraban. makes it so simple, but yet it makes it so profound and powerful. Lo hace tan simple, pero al mismo tiempo lo convierte en algo tan profundo y poderoso. When we're praying, we're not praying to some impersonal, powerful being somewhere. Cuando estamos orando, no le estamos orando a algún ser divino, impersonal en algún lugar. We're praying to the Father. Le estamos orando a nuestro Padre. So how should we pray? Entonces, ¿cómo deberíamos orar? We pray the way that a father would like his son to speak to him. Vamos a orar de la manera en que a un padre le gustaría que su hijo hable con él. So, how would a father want their son to pray to them, talk to them at least? Y entonces, ¿cuál es la pregunta? Entonces, ¿cómo quiere un padre que su hijo se acerque a hablar con One, él? respect. Uno es con respeto. That's why Jesus says, hallowed be your name. Por eso es que Jesús dice, santificado sea tu nombre. Two, obedience. That's why Jesus says, your will be done. Dos es con obediencia. Por eso es que dice, hágase tu voluntad. Three is trust. That's why he says, give us today our daily bread. La tercera es con confianza. Por eso dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Three is with submission. That's why he says, forgive our debts. Cuatro es con sumisión. Por eso es que dice, perdona nuestras deudas. And with five, with dependence. That's why he says, lead us not into temptation. Y el quinto es con dependencia. Por eso dice, líbranos del mal. This is how we pray. We pray to God as a father would want their child to speak to them. Y esta es la manera en la que oramos. Oramos como un padre quiere que su hijo hable con él. Now, this could be very affirming in your life. Y ahora, esto puede ser muy afirmante en algunos And you're casos. like, man, yes, I get that. That's how I pray to God. Y puedes decir, sí, yo lo entiendo. Así es como yo oro a Dios, le oro a Dios. Or this might be terrifying. O esto puede aterrorizarte. Like, wait, so you're meaning to tell me that I'm kind of bossing God around? Y tú puedes decirme, espera, me está diciendo que yo puedo como ordenarle a Dios. Are you trying to tell me that the way I've been praying hasn't been respectful? Me estás diciendo que la forma en la que yo he orado no ha sido respetuosa. The test is, would you speak to your father in the way that you're praying to God the Father? Y la respuesta a lo que podrías comparar es, ¿hablarías tú con tu padre de la misma manera que estás orando con Dios? Once again, prayer is not something that is complex with 1,000 steps. Ahora, una vez más, la oración no es algo que tiene una serie de pasos complejos, no es algo que se hace en 1000 pasos. Prayer is simply a sweet conversation between a son and his heavenly Father. La oración es simplemente una conversación dulce entre un hijo y su Padre Celestial. When somebody says, well, I don't know how to pray, Cuando alguien dice, bueno, es que la verdad no sé cómo orar, my answer is not, you don't need a class on prayer. You need to get to know your Father. mi respuesta es, tú no necesitas una clase sobre oración, tú lo que necesitas es conocer a tu Padre. Prayer isn't learned in a classroom. Prayer is learned in a closet or in a room, as we saw in this prayer. La oración no se aprende en un salón de clases, la oración se aprende en tu casa, en tu cuarto, mientras lees esto. And let me just add this kind of as a side note. Y déjenme agregar esto como una nota de pie. Being a parent is a gift of God. Ser un padre es un regalo de Dios. How many parents are ¿Cuántos here this padres morning? hay aquí? Levanta su mano. Okay, so about half, maybe more. Ok, más o menos la mitad, un poquito más. It might seem difficult, and it is, Puede parecer difícil, y la verdad es que lo es, but it is a gift from God because it's only through parenthood that you have the most profound understanding of what prayer is. pero es un maravilloso regalo que solamente cuando eres padre puedes entender qué tan profunda puede llegar a ser la relación con Dios como There's padre. something so sweet about having Juanito come up to me and sit on my lap and try to talk to me, even though he's only 2.5. Y hay algo tan dulce en el hecho de que Juanito venga y se siente en mis piernas y trate de hablar conmigo a pesar de que solo tiene 2 años y medio. So God is our Father, but interesting, it doesn't just say pray to the Father, it says our Father which art in heaven. Y entonces observamos que no dice oren a el Padre, es Padre nuestro. So this is extraordinary. Not only does God have the identity of a Father, Y esto no es solamente algo increíble, el hecho de que Dios tiene una identidad de un Padre,
But particularly, he's got the identity of your father. Pero particularmente el hecho de que él está tomando la identidad de tu padre. It's not that God just has a fatherly heart and loves you with a fatherly affection. No es que Dios tiene un corazón paternal y te ama con una afección paternal. Rather, he is your father and loves you as if you were his son because you are. Sino por el contrario, que Dios realmente te ama como si tú fueras su hijo y él realmente es tu padre. Which once again changes everything. Que una vez más cambia todo. I mean, one thing is to be fatherly, Porque una cosa es tener un corazón paternal, but another thing is having somebody who's not your child try to treat you as if you were their father. y otra cosa muy diferente es tener a alguien que no es tu hijo, pero que está tratando de tratarte como si fuera tu hijo. I have a neighbor who lives 2 houses down the street. Tengo un vecinito que vive a 2 casas de la mía. He has a daughter that is the exact same age as Juanito, about a month off. Tiene una hija que es casi de la misma edad de Juanito. Hay un mes de diferencia. Now, if she were to go into my room at 5 in the morning and say, leche, leche, milk, Ahora, si ella entrara a las 5 de la mañana en mi cuarto y me dijera leche, yo estaría como que I'd be no. like, get out of here, go to your house. Yo estaría así como que salte de aquí, vete a tu casa, I chamaca. wouldn't be very fatherly because she's not my daughter. No me sentiría muy paternal porque no es mi hija. But what about Juanito? Pero ¿qué pasa si es Juanito? When he comes in at 5 in the morning asking for leche, leche, Si él entra a las 5 de la mañana y se sube a mi cama y me dice leche, like, cut it out. Wake me up in 2 hours, get you milk then. yo le voy a decir así como, calma tantito, espérame 2 horas y ahorita te doy tu leche. But Pero there's still that affection. aún está el afecto You ahí. know, right now it's so cold. Y ahora mismo es algo increíble. And Juanito's sleeping in his own bed. Y Juanito ya duerme en su propia cama. And every day at 2 or 3 in the morning, Y todos los días a las 2 o 3 de la mañana, we hear Juanito cry a little bit. pues podemos escuchar a Juanito llorar un poquito. And then we hear his little feet walk across the hall. Luego podemos escuchar sus pequeños pies caminando por la casa. And he gets into our bed. Y él llega y se mete en nuestra cama. And we're fine with it because we're freezing cold too. And so we get to hug him. Y eso nos encanta porque ahorita hace un frío que congela, entonces es genial tener a alguien más ahí. But what if the neighbor's daughter like scurried down the hall? Pero ¿qué pasaría si fuera la hija del vecino metiéndose en nuestra casa? What are you doing here? Nosotros estaríamos como, ¿qué estás haciendo aquí? God is not only a father, which is extraordinary to think. Dios no solamente es un padre, a pesar de que esto es una idea extraordinaria, He's our father. Él es nuestro padre. I'm not a huge, some people love hanging out with kids. Y hay gente que le encanta estar con niños. I'm not that way. Yo no soy así. But I love being with Juanito. Pero a mí me encanta estar con Juanito. You know, there's some people that love babies. Y, ¿sabes? Hay personas que les encantan los bebés. This might sound terrible, but I don't. Esto puede sonar terrible, pero a mí no me gustan. But I like Juanito. Pero me gusta Juanito. There's people that love changing diapers. Hay gente que le encanta cambiar pañales. I don't. A mí no. But I'll change Juanito's diapers. Pero cambio los pañales de Juanito. See how it changes? ¿Sí? ¿Ven cómo hay un cambio? See how extraordinary and intimate it can be to have a prayer life when you realize that God is your father? ¿Ven qué extraordinario es ser un padre y poder entender que Dios es nuestro padre en ese mismo nivel? That is the way God treats you. God treats you as his child. Esa es la manera en la que Dios te trata. Dios te trata como si fuera su hijo. So I love what Luther says. It says that prayer isn't trying to overcome God's reluctance, it's taking hold of God's willingness. Y me encanta la manera en que lo dice Martín Lutero. Y dice que no es que la oración se trate de sobrepasar a Dios con lo que estamos diciendo, sino de aferrarnos a la voluntad de Dios. That it's not trying to motivate an unmotivated father, No se trata de motivar o desmotivar a Dios de hacer algo, but rather taking hold of the love and the affection that God the Father has for us. sino por el contrario, sino aferrarnos al amor y al afecto que Dios como Padre tiene por nosotros. This is wonderful. Y esto es increíble. Okay, so we saw Father, now we're going to see in heaven. Y entonces ya vimos Padre nuestro, ya vimos que estás en los cielos y ahora vamos a ver santificado sea tu nombre. So our Father in heaven, this phrase in heaven, at first glance you're like, that doesn't seem like the kind of father you want. Perdón, vamos a ver qué está en los cielos. Y de entrada, cuando vemos que está en los cielos, eso no suena muy paternal. Like you're like, wait, I don't want a father in heaven, I want a father at home. Y tú puedes pensar, pues es que yo no quiero que mi padre esté en el cielo, yo lo quiero en mi casa. It almost
sounds like God is distant. Suena casi como si Dios estuviera distante o But lejano. that's totally not what Jesus is getting at. Pero eso no es en ningún sentido lo que Jesús está tratando de decir. Actually, Matthew begins and ends with this concept of God being with us. De hecho, Mateo empieza y termina con este concepto de Dios estando con nosotros. In chapter 1, it says that Jesus will be God with us. Y el capítulo 1 empieza diciendo que Jesús es Dios con nosotros. And then in chapter 28, the very last phrase, it says, "Behold, I am with you always." Y justo al final, en el capítulo 28, les dice, mirad que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. So Matthew presents God as a God that is extremely intimate and extremely present. Entonces Mateo presenta a Dios como un ser extremadamente íntimo y presente todo el tiempo. So why does he say our Father in heaven and not our Father in our heart or our Father in our home or our Father in our life? Y entonces, ¿por qué dice Padre nuestro que estás en los cielos y no dice que estás en nuestra casa o en nuestro corazón? This isn't talking about the absence of God, rather it's talking about the power of God. Pero es que esto no se está refiriendo a la ausencia de Dios, sino al poder de Dios. Have you ever been doing a legal trámite, how do you say that in English? A legal like paperwork and stuff, ¿Alguna vez han hecho un trámite legal and you're just stuck? y simplemente te atoras con ese And trámite? you're like, I need a contact. Y te quedas así como que necesito un contacto. I need somebody high up. Necesito a alguien en un nivel más arriba. I need somebody who can help me through this. Necesito a alguien con influencias que simplemente me pueda ayudar con esto. And you know, this is when it really comes in handy to be like, oh, you know, I have a friend that's a lawyer. Y es cuando llega algo muy suave, cuando alguien se acerca y te dice, sabes, yo tengo un amigo que es abogado. Or you know what, my friend is a very successful businessman. O, sabes, mi papá mi amigo es un hombre de negocios muy exitoso. Or you know, my friend is the mayor of the city. O decía, ¿sabes qué? Mi amigo es el gobernador del estado. How extraordinary would it be? My father sits on the throne of heaven. Qué extraordinario sería poder decir, pues mi papá es el que se sienta en el trono en el cielo sobre todo. My father holds the key to the heavenly city. Mi padre tiene las llaves de la ciudad celestial. That's the ultimate contact. Este es el máximo contacto. And that's que what puedes he's tener. trying to get at. Y es lo que está tratando de decirnos. Not only is he intimately, personally with us as our father, No solamente tiene una relación íntima con nosotros como padre, but simultaneously he's in charge of the entire universe. pero al mismo tiempo Él está a cargo de todo el universo. And so we have the intimacy of a father, Y entonces tenemos la intimidad de un padre, the access of a child, el acceso de un hijo a su padre and the power of a king. y el poder de un rey. Isn't that extraordinary that God not only is our father, but he sits on the throne of heaven? Y no es algo extraordinario que Dios no solamente es nuestro Padre, sino que se sienta en el trono en los cielos. So our Father who art in heaven, then it says this phrase, it says, hallowed be your name. Y entonces ahí dice que estás en los cielos. Y luego continúa con la frase, santificado sea tu nombre. Now, I think this is interesting. Y ahora yo creo que esto es algo muy interesante. Because even though God wants us to be intimate with him, Porque aun cuando Dios quiere que seamos íntimos con Él, and God wants us to have a child-son relationship with him, y Dios quiere que tengamos esta relación de padre e hijo con Él, God doesn't erase the lines between God and man. Dios no borra la línea entre que es Dios y los hombres. He still wants to be honored. He still wants to be glorified. He still wants to be, the word here is hallowed. Él aún quiere ser honrado, Él aún quiere recibir la gloria, Él aún quiere ser santificado. Yes, God became a human for our salvation. Sí, Dios se convirtió en un ser humano para nuestra salvación. But at the same time, he has received the name which is above every name, that at the name of Jesus, every tongue will confess and every knee will bow to the glory of God the Father. Pero al mismo tiempo Él recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se doble delante de Él. And this is one of the main purposes of prayer. Y esto es uno de los principales propósitos de la oración. Prayer is putting us in our place and putting God on his place. Orar es ponernos a nosotros en el lugar que nos corresponde y a Dios en su lugar. And that's what hallowed means. Y eso es lo que santificado significa. Hallowed means to venerate, to recognize, or to honor. Santificado significa, venerable, reconocido o honorable. Obviously, hallowed is talking about holiness as well. Obviamente santificado está hablando de santidad, But what it's saying is, when it's saying hallowed be your name, is I venerate you, I recognize you, I honor you. pero lo que estamos diciendo cuando decimos santificado sea tu nombre es yo te reconozco, yo te doy la gloria, yo sé quién eres. That prayer is about putting God in his place as king.
y que en la oración estamos reconociendo el lugar de Dios como Rey. Now, I think this is extremely interesting as well, as we kind of try to relearn how to pray. Y ahora yo creo que es algo extremadamente interesante, especialmente en este momento que estamos tratando de reaprender a orar. So many people kind of have their a list of prayer requests. Y muchas personas tienen como que su lista de peticiones de oración. And it's, God, I need this, and I need that, and I need that, and I need that. Y es básicamente empezar y decir, quiero esto, necesito esto, y esto, y esto, y esto. And I'm not saying we don't ask God for things, because He's going to say in a second that we should ask for our daily bread. Y ahora no se trata de que no pidamos cosas, porque vamos a ver más adelante en el versículo que habla de darnos el pan de cada día. But the very first request that Jesus prays in the Lord's Prayer is that God would be holy. Pero las primeras cosas que Jesús pide en el Padre Nuestro es santificado sea tu nombre. That God would be glorified. Que Dios sea glorificado. Which means this first petition, actually the first two petitions, have nothing to do with us and have everything to do with God. Y lo que vemos es que estas dos primeras frases no tienen absolutamente nada que ver con nosotros y tienen que ver todo con Dios. Many times prayer isn't about moving God's hand of provision. Muchas veces la oración pareciera que se trata de mover la mano de Dios por provisión. The majority of time, prayer is to intune our hearts to what the reality is. Pero por el contrario, la mayoría de las veces la oración es que nosotros podamos ponernos en sintonía con lo que la realidad es. We don't pray to move God's hand, we pray so that He could move our heart. No oramos para que podamos mover la mano de Dios como queremos, oramos para que podamos aceptar la voluntad de Now, Dios. what does it mean to venerate and recognize and honor? Y ahora, ¿qué significa que venerar, reconocer o honrar? It's more than just recognizing His worth, His value, His size. Es mucho más que simplemente reconocer su valor o su aceptación o poder. It's not just recognizing, okay, God, you're holy. No es simplemente reconocer, ok, Dios, sabemos que tú eres santo, It's not, okay, God, you're righteous. y decir, ok, sabemos que tú eres justo. Demons believe that God is holy. Demons believe that God is righteous. Los demonios creen que Dios es santo y creen también que Él es justo. So what does it mean to sanctify Him, to hallow Him? Entonces, ¿qué significa santificado sea tu nombre? The demons believe that He is holy, but they do not value Him as holy. Los demonios pueden creer que Él es santo, pero ellos no lo valoran como algo santo. Demons might believe that God is righteous, but they don't worship Him as if He were righteous. Los demonios creen y reconocen que Dios es justo, pero ellos no lo adoran como a un Dios justo. Hallowed be Thy name is saying, I don't only recognize it, but as a consequence, as a result of recognizing Your holiness, I give You my life, I give You my heart, I give You my love. Santificado sea tu nombre, no solamente se queda en decir, ok, yo intelectualmente entiendo que eres santo, que eres justo. Significa, yo entiendo y reconozco y te entrego mi vida en consecuencia de ello. What we're doing here is we're giving God our love, we're giving God our affection, we're giving God our lives. Y lo que estamos haciendo al reconocer a Dios es darle nuestras vidas, darle nuestro afecto, darle todo lo que somos. And that is a huge part of prayer. Y esto es una parte enorme de la A oración. huge part of prayer is saying, Jesus, here's my life. Una parte enorme de la oración es esto de decir, Jesús, aquí está mi vida. Jesus, if you can shine through me, please do. Jesús, si puedes brillar a través de mí, hazlo. Jesus, if you can work through me, please do. Jesús, si tú puedes trabajar a través de mí, hazlo, por favor. Jesus, if you can be glorified in my life, in my family, in my church, in my home, please do. Jesús, si puedes glorificarte en mi vida, en mi familia, en lo que tengo, por favor, hazlo. So, there's two ways we shouldn't pray. Y entonces hay dos maneras en las que no deberíamos orar. Religiously or secularly. La religiosa o la secular. We pray intimately and we pray to God as our Father. Deberíamos orar íntimamente y orar a Dios como Padre. And as we pray to God as our Father, we recognize where He's at, that He's the King of the universe. Y mientras oramos a Dios como nuestro Padre, le reconocemos en todo tiempo que Él es el Rey del universo. But not only that He's up there as a king, but that also we must worship Him as King. Y que no solamente Él está allá como Rey, sino que nosotros mismos tenemos que adorarlo como Rey. Not only is He up there holy, but we also should be in awe about His holiness. Y que no solamente Él es santo, sino que todo acerca de nosotros debería mostrar ese deseo de su santidad. I think God will speak to us during this series.
Y yo creo que Dios va a hablarnos a través de esta serie. I'm not going to teach all of them. No voy a enseñarla toda. I'm actually only going to teach two of the 5 sermons. Y de hecho yo solamente voy a enseñar 2 de los 5 sermones. My dad will teach one, the men's leader will teach one, and Josue, the other pastor, will teach one. El pastor Juan va a enseñar otro, el líder de varones va a enseñar otro y el copastor Josué va a enseñar otro. And the reason being is for 2 reasons. Y la razón de esto son principalmente 2. When I need to hear about how to change my prayer life. Y es que una es que yo también necesito escuchar acerca de cómo cambiar mi vida de oración. We can't just believe that one person can see a text and speak authoritatively and assume that his prayer life is awesome. Nosotros no podemos creer que una persona puede enseñar y pensar que esa persona ya está cambiada completamente. I need to allow God through the Lord's Prayer to change my prayer life. Necesito permitir que Dios a través de su palabra también cambie mi vida de oración. And 2, I want you to hear from different voices. Y 2, yo quiero que ustedes lo escuchen también de diferentes I voces. want you to hear from my dad on this subject. Quiero que escuchen a mi papá hablar acerca del tema. Somebody whose life has been marked by being an intercessor in a life of prayer. Alguien cuya vida ha sido cambiada y ha funcionado a través de una vida constante de oración. And so this is what I would ask of you. Y esto es lo que yo les voy a pedir. It's 5 sermons. Son 5 sermones. It's a short series. Es una serie muy corta. And you know, especially in this service, life happens. A lot of you have to travel back and forth from the States. Y especialmente en este servicio las cosas pasan. Mucha gente va y viene de los Estados Unidos. But could we try to make 4 out of 5? Pero podemos hacer un esfuerzo de estar aquí, tal vez en la mayoría. And then, you know, the 5th one, we're uploading them to the internet now, so maybe catch up on it online. Y ustedes saben, muchos de ellos los subimos a internet y pues a lo mejor ya están pensando en verlos arriba. But just say, I want to make a commitment with God. Start the year saying, God, I want my prayer life to be transformed. Pero me gustaría que tratáramos de hacer un compromiso y dijéramos, Dios, quiero comprometerme a que me ayudes a cambiar mi vida. I don't want my prayers to be lifeless and senseless and void. I want my prayers to be intimate and powerful. No quiero que mis tiempos de oración estén muertos y sin sentido, que estén vivos y que vayan conforme a tu palabra. So will you stand with me in prayer? Entonces pueden ponerse de pie conmigo y vamos a orar. Today is the last Sunday of the month as well. Hoy es el último domingo del mes también. So I believe we're going to have a Lord's Supper. I don't Entonces, see it though. creo que vamos a tener Santa Cena, que no los veo. So what we're going to do is I'm going to pray, and during the first worship song, we're going to collect our tithes and offerings, and afterwards we will pass the elements of communion. Please don't participate until everybody has received. Y entonces lo que vamos a hacer es que voy a orar y después durante la primera canción de oración se van a recoger las ofrendas y después se van a entregar los elementos de la Santa Cena. Por favor, no participen hasta que todos tengamos los elementos. Let's pray. Vamos a orar. Jesus, we're so grateful for this beautiful, beautiful passage. Señor, estamos tan agradecidos por estos hermosos pasajes. Jesus, I pray because I know many people here have been Christians a really long time. Jesús, oro porque sé que muchas personas aquí han sido cristianos por largo tiempo And it's really easy to fall in a rut, in a routine, and in vain repetitions. y es muy fácil caer en la rutina y en las repeticiones. So Jesus, I pray that you would illuminate us, Y entonces, Jesús, te pido que tú nos ilumines, you would teach us, que nos you enseñes, would change us, que nos cambies, that you would open our eyes and open our hearts so that we might pray in such a way that you take the glory. que abras nuestros ojos y nuestros corazones para que podamos orar de la manera que tú I pray quieres. for any of us that have been unsincere in our prayer life, Te pido por cualquier persona que ha sido no sincera en su vida de oración, that has been trying to be religious and appear to be super spiritual, que ha tratado de ser religioso en un deseo de mostrarse muy espiritual, or has been redundant and mundane and repetitive. o que ha estado en vanas repeticiones de forma redundante. I pray that you would work in our hearts, that we would speak to you as our Father, knowing that you love us. Te pido que tú trabajes en nuestros corazones para que podamos conocerte como el Padre que eres. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Welcome, and thank you for joining us for today's message. We're always so encouraged to know how the Lord is using this ministry to change lives. If any of the messages from this church have touched you in any way, we would love to hear about it. Please email us at horizonteministries@gmail.com. Also, if you would love to get involved financially with what the Lord is doing here in Mexico through Horizonte Ministries, you can do so online. Thank you for listening. God bless you.
Porque de tal manera amó Dios al mundo.